La partida de hoy es Rubinstein-Nintzowitsch, disputada durante el torneo de Karlsbad del año 1907. Rubinstein era sin duda uno de los mejores jugadores de principios del siglo XX. Nunca llegó a ser campeón del mundo, pero ha dejado una huella indeleble en la historia del ajedrez. En 1907, Rubinstein estaba en pleno apogeo, de hecho fue el ganador del torneo, y su fuerza sería temible hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Nintzowitsch, que tampoco fue jamás campeón del mundo, es uno de los pilares en que se funda la comprensión del ajedrez. Un gran estudioso y analista que nos ha legado a todos los aficionados a este bello juego su gran obra Mi Sistema. Aquel día, Akiba Rubinstein llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, D5, caballo F3, E6, C4, C5. Nintzowitsch golpea inmediatamente en el centro. C por D5, E por D5, caballo C3. La captura del peón con D por C5 dejaría un peón negro aislado, pero facilitaría el desarrollo de las negras, que responderían con alfil por C5, ganando un tiempo. Por eso las blancas prefieren esperar a que el alfil se haya desarrollado antes de capturar ese peón. Pero volviendo a la posición después de E por D5, las blancas podrían haber optado por G3, con idea de desarrollar el alfil blanco por la gran diagonal presionando sobre D5. Caballo F6, alfil G2, caballo C6, enroque, alfil E7, y ahora sí, puesto que las negras ya han perdido un tiempo en desarrollar su alfil, las blancas pueden jugar D por C5, alfil por C5, caballo C3, enroque. Estas son algunas posibles ideas para las blancas en esta apertura, pero mejor volvemos a lo que sucedió en la partida después de caballo C3. Caballo C6, alfil F4, C por D4, caballo por D4, alfil B4, E3, caballo F6, caballo por C6. Con este cambio, Rubinstein provoca una posición con peones colgantes para las negras. B por C6. Llegamos así al tipo de estructura que quería analizar. En un vídeo anterior sobre una partida entre Fischer y Spassky por el título mundial, vimos una estructura de peones colgantes como la que tenemos ahora en pantalla. Entonces hice referencia a las ideas de Nintzowitsch sobre este tipo de estructuras. Así que me ha parecido oportuno analizar una partida del propio Nintzowitsch con peones colgantes. Alfil D3. Rubinstein continúa con su desarrollo con esta jugada natural. Enroque, enroque, alfil D6. Nintzowitsch prepara el avance de su peón C, puesto que un bloqueo blanco en la casilla C5 sería muy incómodo para las negras. Alfil G3, alfil por G3, H por G3, C5. Esta es, siendo estrictos, la posición estándar conocida como peones colgantes. Como vemos, los peones negros en C5 y D5 controlan importantes casillas centrales, pero no están defendidos por otros peones, lo cual los convierte en un objetivo para las blancas. Avanzar uno de estos peones haría que las negras solo tuvieran un punto débil que defender, pero se perdería el control sobre las casillas centrales que ahora dominan los peones colgantes, y además las blancas podrían aprovechar las nuevas casillas disponibles para bloquear a los peones negros. Y este es el punto crítico sobre el que girará el debate sobre los peones colgantes.
Es decir, que la calidad y fuerza del bloqueo que sean capaces de establecer las blancas una vez que avancen los peones dará ventaja a uno u otro bando. Torre C1. Rubinstein empieza a colocar sus piezas contra el par de peones negros. Alfil E6. Nintzowitsch por su parte comienza a fortalecer esos peones. Dama A4. Dama B6. Nintzowitsch tiene las ideas claras y entiende que es importante fijar las debilidades blancas para no caer en una posición pasiva y sin perspectivas de ninguna clase. Dama A3. Rubinstein defiende B2 y al mismo tiempo amenaza un doble sobre dama y peón. Pero esta jugada, de apariencia tan lógica, estaba prevista en el plan negro. C4. Nintzowitsch avanza su peón, pero solo cuando sabe que está fijando una debilidad blanca en B2. A toro pasado y sabiendo lo que sucedió en la partida, es fácil preguntarse qué habría pasado si las blancas, en lugar de defender su peón, lo hubiesen avanzado con B3. Ahora la dama topa contra un peón bien defendido y el avance de los peones colgantes está más controlado. Pero la jugada de la partida no es mala en sí y el juego sigue igualado en ambas variantes. Continuamos la partida después de C4 de Nintzowitsch. Alfil E2. A5. Torre F D1. Rubinstein pone el punto de mira en la base de la cadena de peones negra, que es lógicamente su punto más débil. Dama B4. Nintzowitsch aumenta la tensión en el flanco de dama. Amenaza el cambio de damas y doblar peones blancos en la columna A, pero de momento solo es una amenaza que, aunque no llegue a concretarse, sí incomoda al rival mientras la tensión en ese flanco no se resuelva. Torre D4. Rubinstein continúa con sus maniobras contra el punto débil de las negras. Ahora se prepara para doblar torres en la columna D, aumentando progresivamente la presión sobre D5. Pero siempre deberá tener un ojo puesto en el flanco de dama, donde la tensión no puede resolverse por la vía rápida con el cambio de damas, porque después de dama por B4, la posición blanca se derrumba. A por B4 y el ataque doble contra el caballo y el peón blancos le dan ventaja decisiva a las negras. Continuamos la partida con torre D4. Torre F D8. Nintzowitsch, a su vez, también se prepara para doblar torres en la columna D. Como vemos, el punto débil de las negras en D5 acapara mucho la atención, pero la tensión que las negras han conseguido crear en el flanco de dama no permite que las blancas jueguen con total tranquilidad. Torre C D1. Torre D7. Alfil F3. Torre A D8. Todas las piezas apuntan a D5, manteniendo el equilibrio en el centro, mientras las damas se vigilan mutuamente en el flanco de dama. En este punto la partida está totalmente igualada, pero el equilibrio que permite esta igualdad es como un resorte que puede saltar en cualquier momento. Veamos que si no fuera por la tensión no resuelta en el flanco de dama, las blancas no tendrían nada de lo que preocuparse. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué deben jugar las blancas para mejorar su posición sin romper ese precario equilibrio? La opción más natural es realizar jugadas de espera que no cambien sustancialmente la posición y aceptar la posibilidad de unas tablas. Un ejemplo de este tipo de jugada sería torre 1 D2. Ahora habría que calcular qué pasa si las negras ejecutan su amenaza de doblar peones blancos con dama por A3, B
por A3 y vemos que las negras consiguen un peón pasado que puede asustar a muchos jugadores con blancas. Pero ya el propio Ninzowish comentó en su momento que las blancas no tienen nada de qué preocuparse. El análisis con el ordenador corrobora la opinión de Ninzowish con la siguiente variante: torre B8, alfil por D5, caballo por D5, caballo por D5, torre B1 jaque, rey H2, alfil por D5, torre por D5, torre por D5, torre por D5, rey F8 para evitar el mate por la octava fila, torre por A5, torre B2, torre C5, torre por F2, torre por C4, torre por A2 y este final es de tablas. Otra opción más compleja es dama A4, cambiando la debilidad en B2 por el peón negro en A5, dama por B2, dama por A5, y el ordenador valora esta posición como igualada, aunque es comprensible que un humano jugando con blancas vea innecesario complicarse con esta variante si no va a ganar nada. Continuamos la partida con la posición de máximo equilibrio del juego después de torre A D8. Caballo B1. Suele pasar que en posiciones de tenso equilibrio, como la de esta partida, somos nosotros mismos quienes acabamos dándole la ventaja al oponente. Esta jugada de caballo de Rubinstein parece querer evitar el doblaje de peones en la columna A. Pero como ya hemos dicho, las blancas no deberían preocuparse por ese doblaje de peones. Ahora, en cambio, se ha aflojado la presión sobre D5, y esto permite a Ninzowish liberar una de sus torres para presionar sobre la columna B, justificando plenamente el plan negro con el avance C4. Torre B8. Ahora la debilidad de B2 se nota más que la negra en D5. Torre 1 D2. Dama por A3, caballo por A3. Las blancas han evitado el doblaje de peones, pero solo para tener un peón débil en B2. Rey F8. Jugada profiláctica que evita los posibles golpes tácticos. Por ejemplo, sería un error fatal precipitarse con torre de B7, que parece ganar un peón fácilmente, pero que falla por caballo por C4, y son las blancas quienes ganan el peón, porque sería nefasto capturar ese caballo con D por C4, por torre D8 jaque, caballo E8 única para evitar el mate, y ahora alfil por B7 ganando la calidad, torre por D8, torre por D8, rey F8 y las blancas ganarían la partida. Aunque esta partida tiene un carácter predominantemente estratégico, como vemos, nunca te puedes despistar con la táctica si no quieres que todo el trabajo y el esfuerzo se eche a perder en una sola jugada. Continuamos la partida con rey F8. E4. Las blancas buscan forzar los acontecimientos para, en el marasmo de cambios, intentar encontrar una salida de su posición inferior. D por E4, torre por D7, caballo por D7, alfil por E4, caballo C5, tocando el alfil, torre D4. Esta jugada sí es un error más importante. Rubinstein defiende su alfil y al mismo tiempo ataca al peón negro. Pero esta jugada se refuta con torre por B2 y a caballo por C4 se responde torre B4,
clavando todas las piezas blancas y ganando pieza después de alfil por h7, torre por c4, torre por c4, alfil por c4 y las negras consiguen la victoria. Pero Ninzowitsch no vio esta variante, que ganaba inmediatamente, y respondió a torre d4 con caballo por e4, que no es la mejor jugada, pero sí es suficiente para ganar un peón. Torre por e4, torre por b2, caballo por c4, torre b4. Esta clavada ya no gana pieza, pero sirve para cambiar las torres. Caballo d6, torre por e4, caballo por e4, alfil por a2, y las negras consiguen un final ganador, por lo que podemos concluir que la ruptura central de Rubinstein con e4 ha sido otra piedra contra su propio tejado. Caballo c3, alfil c4, f4, dándole salida al rey, rey e7. Ahora empieza una carrera de los reyes para centralizarse lo antes posible. En los finales, un rey activo puede ser decisivo. Rey f2, rey d6, rey e3, rey c5. El rey de Ninzowitsch llega antes y apoya el avance del peón pasado negro. G4. Las blancas no tienen buenas jugadas. Rey b4, rey d4, alfil b3, g5, a4, caballo b1, alfil e6, controlando el avance de los peones blancos, g3, rey b3, caballo c3, a3. Es evidente que el peón negro le costará el caballo a las blancas. Rey d3, g6, rey d4 y rey c2. Y las blancas se rindieron porque se encontraban en Zugzwang. Es decir, que cualquier movimiento blanco les hace perder material y la partida. Por ejemplo, g4, seguiría alfil por g4, rey c4, alfil e6 jaque, rey b4, rey d3, rey por a3 y rey por c3, ganando claramente. Como ya he comentado, Ninzowitsch fue un gran estudioso del juego, y aunque nunca llegó a campeón del mundo, su obra Mi Sistema fue un gran legado para el mundo de ajedrez. Un saludo y hasta la próxima partida.